Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros venimos en representación del Colegio San Ignacio con mi compañera Gabriela Carrasco y yo, Mariane Cárdenas. Venimos a contar un poco la experiencia de esta primera vez que trabajamos en el archivo junto con nuestros estudiantes. Bueno, el primer trabajo que hicimos, ahí está el título, Colegio San Ignacio, de 1856 a 1956. Para nosotros, cómo nace el tema de trabajar en el archivo fue más que nada algo anecdótico. Con otro profesor necesitábamos libros de clases antiguos y nos enviaron al archivo. Entramos ahí, empezamos a buscar los libros y encontramos muchas cosas. Y viendo el contexto de nuestro colegio que este año cumplió 160 años, vimos que era necesario hacer algo con el archivo, pero con los estudiantes. No sabíamos qué, no lo teníamos claro, pero sí debíamos hacer algo. Según Regis Debray, transmitir es propio del hombre. Es archivar, acumular, hacer circular las ideas en el tiempo. Y aquello que nos diferencia a los humanos de las demás especies es que somos el único ser que es capaz de guardar sus huellas. Y al hacerlo va cambiando la historia. Y eso fue lo que quisimos hacer con el archivo del Colegio San Ignacio. Y como les contaba, hicimos una investigación en el archivo y que la presentamos en la Semana del Colegio, en donde invitábamos a nuestros estudiantes a vivir la historia del colegio, pero desde otra forma. Y la investigación se basó en el origen geográfico de los estudiantes desde 1856 a 1956, dentro de Chile y también en el extranjero, de dónde venían nuestros primeros estudiantes. Al trabajar con el archivo pudimos obtener información de cómo fueron los inicios del colegio en el año 1856. Elegimos un año, 1930, qué significaba para esa época ser un ignaciano. Hicimos lo mismo, pero en el año del centenario del colegio, año 1956. Y finalmente le preguntamos a nuestros estudiantes de hoy, ¿qué es ser un ignaciano? Bueno, ahí hay fotos de nuestra presentación que le hicimos en la entrada del colegio para que pudieran verlos los trabajadores, los apoderados y los estudiantes. Bajaban en grupos con profesores y también durante el recreo. Y también se les invitó a ellos, a través de mirar esta investigación, ellos escribir de dónde venían y qué significa para ellos ser ignaciana e ignacianos hoy. Hacerlos partícipe también de esta exposición. Narrar es compartir la experiencia con y junto a otros y ponerlo en circulación social. La experiencia, los orígenes de lo que significó están acá con nuestros estudiantes. Les voy a presentar a Agustín, a José y a Felipe, quienes les van a contar de la experiencia que fue del trabajo del archivo escolar. Bueno, hay que indicarles que lo hicimos en base a 3 preguntas que los chiquillos van a ir contestando de acuerdo a lo que ellos vivieron. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué es importante rescatar el archivo de nuestro colegio, el Colegio San Ignacio? Lo importante, por lo menos para mí, fue saber cómo se vivía en el colegio antes, cómo era la convivencia entre los niños, los estudiantes y los profesores. Y también, o sea, se parece mucho a los objetivos, pero saber el origen geográfico de los estudiantes, ya que antes era más del extranjero la diversidad que se encontraba en el colegio y ahora más dentro de Chile y de Santiago. Bueno, yo creo que es muy importante rescatar la historia de nuestro colegio, debido a que es un colegio histórico con 160 años de historia. Y en estos 160 años también se puede apreciar la historia de nuestro país.
Como ejemplo, tomar un poco la influencia de la iglesia que hay en Chile, porque nuestro colegio fue uno de los primeros colegios católicos que se instalaron aquí. Yo creo que todos hacemos historia. Y antes de que lo piensen ustedes, puede que suene un poco cliché. Yo mismo lo he escuchado un par de veces antes de decirlo acá. Pero no fue hasta que revisamos el archivo que pude ver realmente que todos hacemos historia. Que en cada libro había un sinfín de almas que habían pasado sus años más importantes en mi colegio y que habían dejado ahí su nombre. Mi nombre está ahí escrito un par de veces, ahí Felipe Cornejo, al lado de personajes muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Por ejemplo, Rodrigo Salinas, Vicente Huidobro y entre muchos otros. Todos reunidos en una misma pieza, esperando a ser revisados, esperando a poder leer su historia. Por eso creo que es importante leer el archivo. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué me pasó a mí durante la investigación? Lo que yo esperaba hacer era bien lo objetivo. Lo que yo esperaba era lo que aprendí, o sea, ver el origen geográfico y esas cosas. Y también mi expectativa era entrar como en el círculo de la investigación. O sea, como nosotros, yo creo que los tres como que queríamos hacer algo más adelante con la investigación. Bueno, yo antes de la investigación ya tenía altas expectativas por el hecho de que siempre he sentido curiosidad por la historia de nuestro colegio porque es muy antiguo y bueno, me sorprendieron varias cosas cuando estudiaba esta historia. Primero, que nuestro colegio funcionó como un internado en sus primeros años. También que cuando funcionaba como internado hubo muchos estudiantes que en los primeros siglos, dado la alta tasa de mortalidad infantil, murieron en el periodo escolar, que llegaban muchos estudiantes de todas las regiones de Chile y del mundo, de América y de Europa, principalmente llegaban de España. Y además, una de las razones que más me sorprendió fueron las razones de expulsión, que a uno lo podían expulsar simplemente porque era flojo. También yo creo que aprendí como la función que tiene esto de estudiar la historia y el pasado, debido a que entendí más o menos que lo que somos ahora es como que depende mucho de lo que fuimos en el pasado. La invitación que me hicieron a mí para revisar el archivo no fue muy compleja, a decir verdad. Fue algo así como, ¿quién quiere revisar el archivo? Preguntaron en clase y levante la mano. Así que lo que esperaba no era mucho, más que sentarme a leer libros. Es más interesante de lo que suena. Además de eso, me perdí un poco de la reunión en la que iban a explicar qué es lo que íbamos a hacer. Así que, ¿qué esperaba realmente de esto? Probablemente un lugar más grande del que teníamos para investigar. Y en cuanto a la experiencia como tal, buscaba aprender a investigar y hacerlo con ganas, no simplemente porque tengo que hacerlo. Creo sinceramente que lo logré, que disfruté lo que hice y más importante aún, siento que me llevo para mi vida un trozo de la historia de mi colegio y más importante aún, siento que dejo un trozo de mi historia para mi colegio. Bueno, y la tercera y última pregunta es, ¿qué les diría a ustedes como para que puedan iniciar un trabajo en los archivos de sus respectivos colegios? Yo le invitaría a partir con el ánimo en realidad, y la razón es porque hay muchos estudiantes que llevan casi toda su vida adolescente en el colegio y no saben muy bien los símbolos que tiene el colegio y lo que significan para el colegio y para los estudiantes.
y también sirve bien para analizar la historia reciente de esos colegios. Es decir, lo que pasó antes se puede ver reflejado en usted en su desarrollo durante la vida en el colegio. Bueno, igual me voy a referir un poco más como a la importancia que tiene esto de realizar un archivo en general para todos los colegios. Yo creo que es muy importante recalcar que es muy importante que todos estudiemos la historia de nuestros colegios, en especial los colegios emblemáticos como este, porque así podremos tener una comparación de la cultura educacional de ayer y hoy, como por ejemplo estudiar las asignaturas que se tenían antes y que hoy ya no tienen vigencia. Además, podemos lograr una comparación entre los colegios que son laicos y los colegios que son de iglesia, como este y el Colegio San Ignacio. Volviendo un poco a la primera pregunta, es bien bonito tener un montón de libros acumulados, se ve bien, pero no sirven si están para acumular polvo, no sirven si están como comida para polilla. La gracia está en explorarlo, en sacar la información y en revisarla, en ver cómo era todo antes. ¿Fue acaso todo el tiempo pasado mejor? La verdad es que yo no lo sé. Hay que descubrirlo. Además, fue entretenido hacer esto. Fue divertido revisar el archivo. Así que yo los invito, les recomiendo hacerlo, les recomiendo investigar, les recomiendo leer. Y eso. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que viene ahora para nosotros? Poder establecer en el colegio nuestro colectivo Pelayo Chinchilla de investigación en el archivo, el también instaurar en el ser ignaciana e ignaciano hoy en día, el recuperar la historia, el vivirla y tenerla dentro del colegio. Y también importante que sea algo institucional, que tengamos el apoyo también del colegio para poder establecer nuestro archivo, nuestro trabajo, y que no sea solamente para celebrar una fecha como los 160 años, sino que para trabajar constantemente con los estudiantes, con nuestro archivo. Y también la idea de nosotros no es que quede en nosotros en el colectivo, sino que después para las generaciones anteriores también revisen el archivo y hagan lo mismo que nosotros para analizar lo que pasó antes en el colegio. Muchas gracias.